Hola, soy Carmen Raya, residente de reumatología en el Hospital Marina Baixa, y hoy os voy a presentar un caso clínico sobre la lumbalgia en un paciente con artritis psoriásica. Empezamos en consulta con un paciente varón de 58 años con artritis psoriásica. Empezó con 8 años con una psoriasis cutánea y ungueal y a los 21 años con una artritis psoriásica. Estuvo en tratamiento con metotrexato y adalimumab y actualmente está con etanercept desde 2014. Además, con otros antecedentes de importancia, presenta hipertensión, dislipemia, una neuropatía, tuvo una artrodesis, tiene una hernia discal lumbar y una gamapatía de significado incierto. Y por lo tanto toma telmisartán, atorvastatina, gabapentina y analgesia si precisa. Sobre la artritis psoriásica, bueno, pues nosotros iniciamos el seguimiento en 2019, valoramos todos sus antecedentes y vimos que el calendario vacunal estaba actualizado. En el momento de la consulta no tenía inflamación, no tenía psoriasis, no tenía afectación ungueal, tenía un PASI de 0, dactilitis y entesitis 0, no tenía articulaciones dolorosas ni tumefactas, tenía un DAS de 1,3 y un SLEDAI de 2. Por lo tanto, nuestro paciente estaba en remisión con el tratamiento biológico. Están las placas en la primera visita, que como vemos presenta erosiones distales, sobre todo en la segunda y tercera metatarsofalángicas. Y a nivel también de la radiografía de pies, también tiene erosiones distales. En la radiografía de sacroiliacas vemos que es normal, no tiene afectación. Y en la última consulta que tuvimos con el paciente, bueno, pues nos comenta que ha empezado con un dolor lumbar intenso, irradiado abdomen, desde hace más o menos un mes, que le despierta por la noche. En la exploración, pues vemos que no tiene dolor articular periférico, no tiene psoriasis, a nivel de tórax y abdomen es normal, y no podemos hacer una adecuada exploración lumbar por el dolor agudo. En la analítica de control que teníamos, el hemograma y la bioquímica es normal y no tiene elevación de reactantes. Por lo tanto, podríamos decir que no hay datos de actividad de la artritis psoriásica. Aún así, por el dolor agudo se manda a urgencia para control del dolor, se le pauta analgesia para el domicilio y se le solicita radiografía de columna lumbar y una ecografía abdominal. En la radiografía de la columna lumbar, pues no vemos alteraciones y la ecografía abdominal es normal. En la consulta de seguimiento, el paciente nos comenta que sigue con el dolor lumbar, que es intenso, que no irradia miembros inferiores y sigue con la clínica nocturna. La exploración es más o menos parecida a la anterior, solo que ahora en la exploración lumbar vemos que presenta dolor a palpación, tiene la sede negativa y no tiene radiculopatía. La analítica sigue sin alteraciones y debido a la persistencia del dolor lumbar se le solicita una resonancia lumbosacra. Y estas son las imágenes que obtenemos en la resonancia. Destacamos sobre todo en T1 estas lesiones hipointensas a estos dos niveles vertebrales que se mantienen hiperintensas en STIR. Igual a nivel sacro tenemos una lesión hipointensa de T1 que persisten hiperintensas en STIR. Igual aquí, una lesión hiperintensa en STIR. Y el informe pues, nos dice que estos múltiples focos que veíamos hiperintenso en STIR e hipointenso en T1 sugieren metástasis. Por lo tanto, se decide ingreso del paciente para continuar el estudio. Y aquí ya realizamos una anamnesis dirigida y una analítica ampliada. En la anamnesis, pues el paciente nos comenta que la lumbalgia ya lleva 3 meses de evolución, que presentó una fractura costal no traumática y además una pérdida de peso de 12 kilos en 6 meses. En la analítica, hemograma bioquímica normal, sí que hay una elevación de USGA23, PCR normal y una elevación de IgG. Pero recordamos que el paciente tenía una gamapatía de significado incierto. Los marcadores tumorales son todos normales. Y se solicita un TAC tóraco-abdominopélvico para ver de dónde vienen esas metástasis. Y bueno, aquí nos centramos un poco en la ventana ósea de la columna, que como vemos presenta lesiones líticas. Se ha quedado. Bueno. Y bueno, aquí están las imágenes del TAC, que nosotros nos centramos en la ventana ósea y vemos que presenta lesiones líticas a nivel de D2, de D7 y también presenta destrucción total de la D11, que ya podemos ver que afecta a partes blandas. Y a nivel sacro, pues vemos que también hay lesiones, sobre todo a nivel de S1. El informe del TAC, bueno, a nivel del tórax y abdomen no hay alteraciones, pero sí que en la ventana ósea, como habíamos dicho,
que habíamos visto, pues sí que aparecen lesiones líticas a nivel de D2, D7 y destrucción total de D11 con afectación de partes blandas. También había dos pequeños focos en S1 y L1 y además una lesión lítica en el omóplato derecho. Por lo tanto, ¿qué hacemos con este paciente? Pues recapitulamos un poco. Es un paciente que tiene una otitis psoriásica que hemos visto que actualmente no tiene actividad y que ese dolor lumbar que presentaba viene de las lesiones líticas que hemos observado en la columna. Por lo tanto, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de esas lesiones líticas. Y estas son algunas patologías que pueden producir estas lesiones, como son cáncer de pulmón, cáncer renal, melanoma, mieloma múltiple, cáncer de mama. Y como hemos hecho un TAC, podemos descartar muchas de estas patologías y nosotros empezamos a pensar que podía ser un mieloma múltiple. ¿Por qué un mieloma múltiple? Bueno, pues sobre todo por el antecedente que tiene el paciente de la gamapatía de significado incierto, que es el subtipo más común, pero lo importante de esto es que puede progresar a mieloma múltiple y no concuerda con unas lesiones líticas a nivel de la columna lumbar. Empezamos nuestro estudio de un posible mieloma múltiple en este paciente y solicitamos una analítica y a nuestros compañeros de hematología la realización de un aspirado de médula ósea. En la analítica, bueno, pues destaca la elevación de la hemoglobina IgG, que ya estaba previamente elevada, una beta-2 microglobulina también elevada. En la inmunofijación aparece una banda monoclonal IgG-kappa, también aparece alteración de la cadena ligera kappa con el cociente kappa y lambda elevado, y en el poltinograma aparece una banda en gamma. En el aspirado medular, bueno, pues se observa en un porcentaje de un 11 al 15% células plasmáticas que nos los informan como que es compatible con mieloma múltiple. Recuerdo aquí un poco los criterios diagnósticos de mieloma múltiple. Primero, como criterio básico, que presente células plasmáticas en médula ósea por encima de 10. Y aparte de eso, ya presente una o más características CRAB, que es hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas. Y presente biomarcadores alterados, como el porcentaje de células plasmáticas en médula ósea por encima de 60, el ratio de cadenas ligeras alterados y una o más lesiones óseas vistas en resonancia. Por lo tanto, ¿nuestro paciente cumple el criterio de mieloma múltiple? Bueno, pues presenta el criterio básico, que es más del 10% de células plasmáticas en el aspirado medular, aparte de lesiones líticas en resonancia y alteración del ratio de cadenas ligeras. Por lo que diagnosticamos finalmente a nuestro paciente de un mieloma múltiple tipo IgG-kappa en un estadio 2. Y ahora nos vamos a meter un poquito en la teoría basada en el caso clínico. La gamapatía de significado incierto es un trastorno que va a afectar a las células plasmáticas. Se produce un aumento en sangre de una proteína anormal, llamada paraproteína o gamma-globulina. La causa es desconocida y afecta en torno al 3% de la población general, sobre todo a mayores de 50 años, y suele ser un hallazgo incidental. El paciente no suele tener síntomas y no hay tratamiento. Los criterios diagnósticos es la elevación de esta paraproteína en la sangre, pero inferior a 3 gramos de cilitro. El número de células plasmáticas de la médula ósea no supera el 10% y no hay lesiones líticas, no hay hipercalcemia, no hay anemia y no hay insuficiencia renal. Es decir, no tiene criterios de mieloma múltiple. Hay diferentes tipos que son el no IgM, IgM y de cadena ligera. El más común es el IgM y luego en un 15% le sigue el IgM. Además de esta patología pueden desarrollar otras lesiones malignas, como vemos aquí el mieloma múltiple, y suelen progresar a una enfermedad más avanzada en torno al 1% por año. Recordamos que nuestro paciente tenía una gamapatía no IgM, que era el tipo más común. Además, la gamapatía pues, se ha relacionado con otras enfermedades. Lo que nos interesa a nosotros es que se relaciona con enfermedades del tejido conectivo y entre ellas está la artritis psoriásica. Es muy importante estratificar el riesgo en nuestros pacientes y para ello tenemos que valorar el nivel de proteína M, el tipo de gamapatía que es y el número de cadenas ligeras que presenta alterada. Y esto nos va a permitir dividir el riesgo en alto riesgo, riesgo intermedio alto, riesgo intermedio bajo y bajo riesgo. La monitorización del paciente también es muy importante por si desarrolla una enfermedad más avanzada. La evaluación la hacemos con analítica, con proteinograma sérico y urinario, además de hemograma, creatina y calcio. Y es verdad que los pacientes de bajo riesgo pues, pueden tener un seguimiento menos estrecho. ¿Si nos da alarma que tenemos que tener en cuenta? Bueno, a nivel clínico, dolor óseo, fatiga, debilidad generalizada, síntomas constitucionales tipo B,
Síntomas neurológicos como pues, el dolor de cabeza o mareos, sangrados, que presente hepatomegalia, splenomegalia. A nivel analítico tenemos que valorar si presenta anemia, aumento de la proteína M, tanto sérica como urinaria, y aumento de niveles de cadena ligera. ¿Cuándo está indicado la biopsia en médula ósea? Bueno, pues sería cuando aparece anemia, cuando aparece insuficiencia renal, cuando se altera el calcio, cuando hay anomalías en la imagen y también cuando hay alteración en la proteína M o en cadena ligera. Es decir, síntomas clínicos analíticos que nos orienten a que el paciente está desarrollando una enfermedad más avanzada como puede ser el mieloma. Con respecto al mieloma múltiple, pues sabemos que es una alteración de las células plasmáticas monoclonales, pero además también tiene alteraciones clínicas en forma de anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia o lesiones óseas. Es la segunda neoplasia más frecuente después del linfoma y la edad más común de inicio es a los 65-70 años, normalmente en hombres. El dolor óseo es el síntoma más frecuente seguido de la anemia. Como factores de riesgo tenemos la edad avanzada, ser varón, antecedentes de radiación, la herencia, otras alteraciones de células plasmáticas y exposición a químicos. Esto es un poco recordatorio de los criterios diagnósticos de cada una de las patologías de manera comparativa, pero bueno, como hemos ido hablando antes, no me voy a entretener más. Y existe un sistema para valorar el pronóstico que tienen nuestros pacientes de supervivencia. Y para ello se valora la beta-2 microglobulina y la albúmina. Nuestro paciente habíamos dicho, si recordáis, que tenía un estadio 2, ya que tenía una beta-2 globulina por debajo de 3,5. ¿Y cuándo debamos sospechar un mieloma múltiple? Bueno, cuando aparece dolor óseo, además de lesiones líticas en pruebas de imagen, cuando hay un aumento de la proteína M en suero o orina y signos de malignidad, como puede ser una anemia. Cuando hay una hipercalcemia o cuando hay una insuficiencia renal aguda. ¿Y qué tenemos que hacer ante esto? Pues un hemograma, una USG, una bioquímica y además realizar una prueba de imagen. Como es primera opción, una radiografía. Luego, más adelante, para el diagnóstico definitivo sí que se utiliza la biopsia. Además, tenemos que pedir el proteinograma en suero y orina. Y para ver pronósticos, como hemos dicho, sobre todo se utiliza la beta-2 microglobulina y la albúmina. Ideas claves de este caso clínico. Bueno, es muy importante ver las características del dolor lumbar que presenta nuestro paciente, tanto si es mecánico como es inflamatorio, ya que esto nos puede guiar a una patología a otra. Y cada una de estas pues es típico de una enfermedad. Por ejemplo, las mecánicas, pues más típico de alteraciones estructurales o de traumatismo. Las no mecánicas, por lo que nos interesa a nosotros, sobre todo inflamatorias, como son la espondilotropatía. También puede ser infecciosa o tumorales, como ha sido en este caso. Y en otros casos puede ser enfermedades endocrinas, hematológicas, el Payés, la sarcoidosis y la fibromialgia. Y para finalizar, tenemos que valorar los signos de alarma. Pensaremos en una posible neoplasia o infección si el paciente tiene más de 50 años o menos de 20 años, tiene una historia de cáncer, pérdida inexplicable de peso o factores de riesgo para una infección. También si el paciente está inmunodeprimido, como por ejemplo la toma de corticoides o tiene antecedentes de trasplante, y si presenta dolor nocturno severo o empeoramiento de posición supina. Pensaremos una fractura si ha tenido un traumatismo o incluso en la toma de corticoides debido a que puede tener una osteoporosis y un síndrome de cauda equina si tiene alteración neurológica, como puede ser alteración de esfínteres. Por lo tanto, es muy importante valorar al paciente de manera global para tener en cuenta las diferentes patologías que puede presentar. Y eso es todo. Muchas gracias.